¿Cómo están todos? Muy buenos días. Espero que tengan muy bonita semana. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema bien interesante. Ya hemos hablado en cuanto a lo que es la comunicación en el Alzheimer, ¿no? Ahora vamos a platicar un poquito acerca de los síntomas, básicamente, y de cómo se está relacionando con lo que es un síndrome que se llama el síndrome de afasia y algunas otras afecciones que se presentan. Recuerda siempre acercarte a los profesionales de la salud para resolver cualquier duda que tengas. Durante lo que es el desarrollo de esta enfermedad del Alzheimer, sabemos que el lenguaje va a sufrir un deterioro que es paulatino, ¿no? Poco a poco las habilidades de comunicación del paciente van a ir disminuyendo. Y cuando este deterioro empieza a atravesar diferentes fases de la enfermedad, va a ir tomando diferentes características, diferentes síntomas. Por supuesto, los cuidadores de los pacientes y las personas que lo rodean, la familia, los amigos, van a necesitar ayudarlo o intentar ayudarlo lo mejor que se pueda, adaptándose a estas variaciones y buscando alternativas tanto verbales como no verbales, para poder facilitar esta comunicación con el paciente mientras sea posible. Este proceso de lo que es la parte del lenguaje, de lo que es la comunicación, o más bien del deterioro de esta comunicación en el paciente, puede comenzar con algo que se llama anomia. Esto es un trastorno en el lenguaje que se va a caracterizar por la incapacidad o la dificultad de reconocer o recordar el nombre de las cosas, ¿no? De repente agarras algo y no te acuerdas cómo se llama, no encuentras la palabra para nombrar ese objeto, por ejemplo. Va a ir progresando y va a poder llegar a algo que se llama afasia global, que ahorita vamos a platicar un poquito más de esto. Esta afasia global se está caracterizando porque ahí sí ya no empiezas a comprender lo que son las palabras y cómo unirlas, es decir, para formar ya las frases, ya no puedes unir las palabras porque ya no estás entendiendo o comprendiendo su significado, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a armar una frase si no sabes exactamente cómo está cada palabra organizada, qué está significando o cómo la puedes unir con otra? Luego sigue una parte que se llama mutismo. Esto es importante, ahorita lo vamos a platicar porque aquí el paciente deja de hablar voluntariamente, empieza a darse cuenta que le está siendo complicado comunicarse y entonces mejor se queda callado, prefiere permanecer en silencio. Y ya entonces sí va progresando hasta que llega a lo que es una abolición del lenguaje completamente, es decir, ya no por parte de la voluntad del paciente, sino que simplemente ya no se puede comunicar, por lo menos con palabras, ¿no? Con sonidos, con palabras o de una manera verbal, para que lo entendamos de alguna mejor forma. Bueno, ¿por qué estoy comentando esto? Porque esto está sucediendo. Sin embargo, la persona que presenta Alzheimer, si todavía no está, sobre todo, si todavía no está diagnosticada y empieza a darse cuenta de que empieza a tener ciertos problemas para hablar, para nombrar las cosas, a lo que va a tender es a ese mutismo quizás, o a buscar cómo compensar, es decir, cómo puede esconder estos indicios. Entonces, tú como familiar o como amigo, si trabaja contigo, puede ser que te tardes mucho tiempo en darte cuenta de estas dificultades que tu paciente va a estar presentando, porque va a empezar a hacer tácticas, va a, por ejemplo, a limitar lo que son las relaciones sociales, va a empezar a dejar de salir con los amigos, todo eso para evitar pues lo que son las pláticas, porque para que no se den cuenta la gente que quizás ya no entiende ciertas palabras o ya no recuerda ciertas palabras, va a empezar a hablar poco, ¿no? Si de repente tienes un familiar que platica mucho y todo y empieza a hablar poco, pues a lo mejor sí tiene alguna dificultad en cuanto a depresión o algún problema que trae, alguna preocupación, pero también fíjate muy bien porque puede ser que esté tratando de enmascarar este tipo de síntomas. Esto va a depender mucho del contexto en el que estén pasando las cosas, la edad de la persona y todo este tipo. Entonces, observa a tu familiar. Puede empezar a hacer pausas, porque estas pausas las puede enmascarar de manera de que me estoy tratando de acordar de lo que pasó y eso, pero en realidad lo que está tratando de hacer es que tú creas que está dudando de lo que está diciendo quizás, o está recordando cuando realmente ya no recuerda las cosas o ya no recuerda qué va a decir o qué palabras va a utilizar para decirlo. También puede decirte o puede tomar la táctica de comentar, es que a mí no me habías dicho, por eso no lo sé.
por eso no me acuerdo, porque tú no me habías dicho. Y entonces puedes dudar y decir, pues a lo mejor no le comenté y se lo vas a comentar. De alguna manera él va a recibir la información porque tú se la dijiste. Y entonces va también a utilizar muletillas. ¿Qué son las muletillas? Pues ya sabemos, esto que está aquí, y va a empezar a meterlas, repitiéndolas en una misma conversación, hasta que el oyente, fíjate, es una táctica, quizás inconsciente, es una táctica en la que quizás te vas a desesperar, va a estar y tú vas a proporcionarle la información. Es decir, le vas a ayudar con la indicación del contexto de lo que estaban hablando o le vas a completar el mensaje. Que sí, que Carmen iba a ir al mercado y ya le dijiste algo que no se acordaba, pero tú no vas a notar porque te va a decir, exacto, eso era lo que iba yo a decir, que el Carmen quería ir al mercado o algo así, ¿no? Entonces, tú le vas a estar confirmando esa información o completando esa información. ¿Qué es lo que pasa? Que esto lo único que va a lograr es que el tiempo pase, que ya empiecen a llegar esas complicaciones de memoria, que empiece a entrar más la depresión, la frustración y sobre todo que no sea diagnosticado en una etapa temprana. Y acuérdense que es bien importante que el paciente sea el diagnosticado en una etapa temprana. Entonces, si tú tienes algún tipo de estas dificultades, de verdad, mejor asiste a un médico, no las enmascares, y si tú estás notando, de repente ahorita con lo que estamos platicando empiezas a sospechar, ¿no? De alguien cercano a ti que puede estar haciendo esto, es mejor que hables con él, que de alguna manera te des cuenta, lo enfrentes para que empieces a darte cuenta de esas complicaciones que puede estar presentando y entonces vayan con un médico y lo diagnostiquen de manera temprana. Algunas de estas complicaciones, además de los que ya mencionamos, te voy a comentar, te digo, para que si por ahí estás dándote cuenta que te está sucediendo a ti o a alguien más, está lo que son automatismos, es decir, de repente hablas, pero no tienes plena conciencia de lo que estás diciendo. Por ejemplo, las parafasias o paralalias también se llaman, esto estás cambiando una palabra por otra, ¿no? O sea, por ejemplo, en vez de decir manzana, vas a decir pera. O puedes también tener una alteración en lo que es la serie fonética, por ejemplo, de lo que es la palabra o de lo que es el morfema. Vamos a decirles palabras, por ejemplo, este cambio de fonémica es que cambias las sílabas, por ejemplo, y entonces dices, en lugar de decir cabina, vas a decir cabita. Ahí vas a cambiar el na por el ta. Y vas a empezar a hacerlo, obviamente, con muchas palabras, no nada más en una ocasión. Puedes también presentar algo que se llama circunloquios, que vas a estar, obviamente, repitiendo. En este caso, tiene mucho que ver con la comunicación no verbal. Las cosas, cómo te mueves, a lo mejor como un tipo de tic o algo que empiezas a platicar algo y lo empiezas a dar rodeos, empiezas a describir la manzana y lo verbal y lo no verbal. ¿Sabes? Es que sí, esta fruta que, ay, era la que se comieron Adán y Eva en el paraíso y empiezas a darle muchas vueltas, tanto verbal como no verbalmente, para decir manzana, por ejemplo, ¿no? O algo que podrías haber dicho de una manera mucho más breve. Lo que se llaman estereotipias también, que ahí son movimientos involuntarios y no están coordinados. Eso puede tener mucho que ver que hay un desfase en tu comunicación verbal y los movimientos involuntarios. Es decir, si empiezas a notar esa dificultad o no relación entre lo verbal y lo no verbal, puede ser este tipo de características. También lo que es la ecolalia, que es una perturbación en lo que es el lenguaje. Vas a estar repitiendo las cosas. Esto lo vemos mucho, vemos muchas personas que repetimos ciertos temas, ciertas cosas normalmente. En el caso de que esto ya es como una perturbación, te vas a dar cuenta, porque tú vas a decir algo quizás, no, es que la blusa es verde y la persona lo va a repetir en ese momento. Así es que la blusa es verde y va a estar haciéndolo constantemente, no solo lo que tú digas o lo que otra persona diga, sino lo que pronuncia él mismo. Lo acaba de pronunciar y lo va a volver a pronunciar. Ojo, no es tanto como que ya me lo platicaste y retomé el tema y te lo vuelvo a platicar, sino estoy repitiendo palabras o frases que tú me acabas de decir o que yo mismo acabo de hablar. Y bueno, todos estos síntomas se presentan en lo que se llama afasia, que es un síndrome ya por sí mismo. Este es un síndrome que existe solo
y que también se puede dar como parte de los síntomas de algunas demencias, como en este caso el Alzheimer. ¿Qué es lo que pasa con la afasia? Bueno, lo que sucede con la afasia es que también es progresivo y que tiene que ver con ciertas regiones del cerebro que están dedicadas al lenguaje y que se ven afectadas. ¿Por qué se ven afectadas? Pues por diferentes lesiones que tiene el cerebro y entre ellas este tipo de lesiones lo que van a dar es una acumulación inadecuada de ciertas proteínas. Y hay que recordar que en el Alzheimer esa es una de sus características principales, ¿no? De sus marcadores principales. Esta acumulación de la proteína tau y que básicamente puede presentarse con los síntomas de la afasia, ¿no? Entonces, la afasia puede haber de muchas variantes, vamos, de diferentes variantes, por ejemplo, lo que es la variante semántica o la primaria, que eso se puede presentar en las primeras etapas, que decimos, empieza a dejar de comprender lo que es el lenguaje, ya sea hablado o escrito, por ejemplo, sobre todo lo que son palabras sueltas en su significado, como lo hayamos comentado, o esta parte de para nombrar los objetos, ¿no? Lo que iba progresando, ya después viene lo que es la logopénica, que ya tiene que ver con los simbolismos, tiene que ver con esa parte de sustituir unas palabras por otras, las pausas que habíamos dicho, ¿no? Que incluso puede meter esas muletillas para hacer pausas, para buscar que tú le completes quizás la información, porque él está buscando la palabra y ya esta dificultad para armar lo que son oraciones y ya se viene obviamente lo que ya es algo más adelante, la progresiva, que ya es totalmente agramatical. ¿Qué pasa? Que no tiene una gramática eficiente, ¿no? Empieza a ya no escribir bien, a ya no hablar bien, a ya no poder hacer oraciones complejas, a cometer muchos errores de gramática hablados o escritos y, bueno, empiezas a tener problemas del habla, ¿no? Como algunos errores en lo que es la pronunciación del habla, muchas situaciones que pueden estar pasando con esta parte de la fascia que va a ir progresando, que va a estar habiendo una reducción en lo que son los lóbulos del cerebro responsables, ¿no? Que son los frontales, los temporales, los parietales. Bueno, básicamente el lado izquierdo de tu cerebro es el que se va a estar viendo afectado y es el que va a estar causando este tipo de afasias cuando tienes Alzheimer y la proteína se está acumulando y comienza a causar ese tipo de lesiones en tu parte izquierda del cerebro. Entonces hay que tener de verdad mucha atención en los pacientes porque él, te digo, puede comenzar a tratar de enmascarar y bueno, se puede atrasar esta parte de lo que es que el médico pueda darle un diagnóstico adecuado, ¿no? Ya que está diagnosticado, ya que empiezan a pasar este tipo de cosas, vas a necesitar observar mucho al paciente, manejar mucho la parte no verbal y te vas a dar cuenta en el proceso que vas a tener que integrar mucho la parte emocional, porque va a ser una adaptación en la que vas a necesitar mantener esa conexión emocional con el paciente como un recurso para poder ayudarte después a calmarlo, a que se sienta protegido, a que pueda a lo mejor darte alguna indicación de que tiene hambre, de que se siente mal, etcétera. Porque acuérdate que ya no va a poder comunicarse verbalmente. Y entonces esta manera de comunicarte de una manera afectuosa, empática, en la que estén los sentimientos, en que es bien necesario la parte de verse, ¿no? De mirarse a los ojos, vamos, que se sienta algo positivo, que sea algo muy cercano, que tu paciente se dé cuenta que tú eres esa persona con la que puede abrirse o con la que lo va a ayudar, va, que se sienta seguro contigo. Tu mirada, tu expresión, la sonrisa que le des, tu postura, incluso la proximidad con esta persona, todo esto te va a ayudar a que sean buenas herramientas para poder mantener esta comunicación. Ya hemos platicado antes de la comunicación, hemos hablado de tips, de hacer el contacto visual, de llamar a la persona por su nombre, de que las palabras sean cortas, de que las oraciones sean cortas, de que seas claro, de que tengas un tono elevado, de que promuevas esa comunicación activa el mayor tiempo posible para que la persona se sienta mejor consigo misma, para la autoestima,
para que también empiece a tener esa independencia el mayor tiempo posible durante este proceso, que trates de lo más que puedas para mantener esa independencia, no ayudarla tanto, no estarle completando todo, sino dejarla el mayor tiempo que se pueda, que ella busque las palabras, busca nada más quizás cómo guiarla, pero que la persona encuentre este tipo de cosas, ¿no? Sabemos que esto es un proceso que va a durar el tiempo que cada paciente lo esté llevando. Tú vas a tener que mantener esa parte cordial, cariñosa, directa, tomar de la mano a la persona, escuchar sus preocupaciones mientras o mientras pueda comunicarlas, vamos. Y después no importa que no le estés entendiendo las palabras, trata de sentir la emoción. Quizás estás viendo que está triste, que está preocupado, que está deprimido. Trata de que no desesperarte, de que si el paciente se está enojando, recuerda que lo que te está diciendo en muchas ocasiones ya ni lo entiende y que además está hablando la enfermedad, no la persona. Tómate tu tiempo, si te sientes frustrado, si te sientes cansado, tómate tu tiempo, descansa, por ejemplo. Y bueno, recuerda que hay que facilitarle esta comunicación y ayudarlo a que se comunique de una manera más sencilla, usando las palabras adecuadas, que sea muy claro para él o para ella y que no lo estés juzgando. Por ejemplo, si no se acuerda de algo que le dijiste, no le vas a decir que no se acuerda, porque ahí ya se siente juzgado. Ya le estás diciendo, pues es que no se acuerda, ¿sabes? Estás mal, estás enfermo y por eso no te acuerdas. Mejor repítele, o sea, estás viendo que ya no se acuerda, que de verdad no lo pudo recuperar de la memoria y entonces le dices, yo le dije tal cosa. Para que la persona pueda recuperar la información de alguna manera, ¿no? Entonces trata de que no se vea como un ataque o como que lo estás juzgando porque está enfermo, sino de buscar las palabras adecuadas, ¿ok? Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que esta información te haya sido de ayuda. Nos vemos la semana que entra con otro tema. Acuérdate de acercarte a tus amigos de Lambda. Ellos están ahí para ayudarte siempre, para guiarte. Que tengas muy bonito día. Hasta luego.